Tenemos mucho que conversar, lo anunciamos al inicio de nuestra edición de noticias. Por desgracia tenemos solo un tiempo, senador Juan Ignacio Latorre, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Muy bien, gusto saludarlo también y a toda la audiencia de Quinta Visión. Ya, a ver, hay un RIP, una lápida sobre el retiro acotado. Renovación Nacional incluso ha hecho un llamado al gobierno para restituir esta iniciativa, más allá de que le guste o no, pero ustedes salieron como a prueba de dignidad los senadores a señalar que no se contaban con los votos en el Senado. ¿Qué hay? Sí, a ver, primero lamentar que se haya rechazado en la Cámara de Diputados un proyecto que era, nosotros entendíamos, una alternativa responsable a los retiros de los fondos de pensiones, que iba a tener un impacto en la inflación muy importante, y que además buscaba equilibrar, por un lado, aliviar la mochila de deudas de las familias, y por otro lado, mantener a raya la inflación. Digamos, en grueso era eso. Y yo creo que hubo varias bancadas en la Cámara de Diputados que quisieron proporcionarle una derrota al gobierno, hacer un gallito con el gobierno, entrar en la pelea chica. O sea, parlamentarios que votaron a favor del retiro de Pamela Giles y René Alinco, y que una vez que se rechazó, en vez de votar a favor del proyecto del gobierno, lo rechazaron. Entonces quedaron finalmente, más que proporcionarle una derrota al gobierno, es dejar a la gente sin ninguna alternativa. Dicho Perdón, ¿y un sexto retiro sería legalmente inviable? Entendemos que sí, porque se rechazó la idea de legislar del quinto y por tanto se tendría que presentar un año después. Eso es algo que tiene que resolver la Cámara, la admisibilidad, pero entendemos que sí, que no es... ¿Y la suerte de un acotado, de un nuevo acotado? El punto es que el gobierno, al ser rechazado en la Cámara, podría insistir en el Senado, esa es la facultad que tiene, pero la insistencia se tiene que aprobar con 2/3 de los senadores. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, si un proyecto que se rechazó en la Cámara, que tenía mayoría simple y le faltaron 10 votos en la Cámara, difícilmente va a tener los 2/3 en el Senado. Entonces, en vez de estar 2 semanas, 3 semanas, un mes, no sé cuánto tiempo, discutiendo sobre este retiro acotado en el Senado, con la incertidumbre de generar una nueva frustración a la gente porque no alcanzamos el quórum, lo que hemos dicho, y dijimos como bancada pro dignidad al Senado, lo ha dicho el presidente de la República, lo dijo el ministro Marcel, lo ha dicho el gobierno, dejemos atrás la política de los retiros, que ya es una mala política pública, dejémosla atrás y concentrémonos en las reformas estructurales. ¿Cuáles? Ir al problema de fondo. Vamos a los problemas de fondo. Reforma tributaria para un pacto tributario. Perdón, esto fue lo conversado con el ministro Jackson, además, en la reunión, ¿no es cierto? Lo conversamos con el ministro Cesprés, con la subsecretaria, estamos en permanente diálogo con el gobierno y lo conversamos como senadores de Apruebo Dignidad. Dijimos, acá hay que entrar de fondo en el diálogo social, el trabajo prelegislativo, no a la rápida, sino que hacerlo bien, con reforma tributaria para financiar de manera sostenible los derechos sociales, de manera responsable y sostenible, y por otro lado, adelantar la reforma de pensiones que esté en sintonía con lo que plantea la OIT. Hay un convenio firmado entre el gobierno y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para que sea según los principios de la seguridad social, que además recién han sido aprobados en el Pleno de la Convención Constitucional. Con amplia mayoría incluso del sector de derecha. Hay gente de derecha que votó a favor, es decir, acá tenemos más de 2/3 en la Convención, en un catálogo de derechos fundamentales, derechos sociales centrales, entre los cuales se encuentra la seguridad social. Obviamente esto tiene que seguir su camino, está el plebiscito de salida el 4 de septiembre, pero la idea no es esperar el plebiscito, sino que ya hacer el diálogo tripartito, empresarios, trabajadores y gobierno con la OIT, esto parte la próxima semana, con la sociedad civil en todas las regiones. Nosotros acá en la región de Valparaíso vamos a estar desplegados con la Seremi del Trabajo, y las organizaciones de la sociedad civil, y luego hacer el trabajo prelegislativo para construir un proyecto de ley, pero que esté en sintonía con los próximos 40 años. ¿En qué sentido, Carlos? Que el modelo AFP, impuesto en dictadura, con decreto de ley 3500, impuesto, ya lleva 41 años, y ya está agotado, en nuestra opinión está agotado, y por tanto hay que construir una alternativa democrática, en base a los principios de seguridad social, en base a lo que consagre la nueva Constitución, y que tenga una legitimidad para las grandes mayorías de la población, que entregue pensiones decentes, que sea administrado públicamente de manera que dé confianza, y eso pensado en un sistema de pensiones para los próximos 40 años. Ese es el desafío que tenemos, y por tanto dejemos atrás la política chica de los retiros y el populismo, y vamos en serio a las reformas estructurales.
¿Y qué hay de la inexpropiabilidad? Difícil palabra. Cuesta a veces si uno se tranca en el camino de los fondos. Sí, absolutamente. Nosotros lo dijimos en campaña, lo ha dicho el presidente Boric, este gobierno no tiene ninguna intención de expropiar los fondos, y no solo lo dijimos retóricamente, sino que presentamos un proyecto de ley para que quede consagrado en el fondo en la Constitución actual. No nos podemos meter en el debate constituyente, ahí se rechazó una fórmula, pero perfectamente podría agregar en un transitorio. Pero ¿cuál es la idea de fondo para que la gente que nos está viendo lo entienda? Expropiar los fondos de pensiones es una mala política pública, que algunos países lamentablemente lo han hecho, que es agarrar el fondo que está acumulado para pagar pensiones y gastarlo en otra cosa. Ahora, en Chile, si tú quieres expropiar, tendrías que indemnizar a quien le estás expropiando, por tanto sería cambiar plata por plata. Entonces es una tontera, es una aberración, es una mala política pública, y por tanto lo que nosotros decimos, tiene que haber un sistema de seguridad social que dé confianza, administrado públicamente, y que el fondo de pensiones se utilice para pagar pensiones decentes a la gente, que es el desafío final de seguridad social. Y por tanto, ningún gobierno, ni el de Boric, ni cualquiera que venga en el futuro de cualquier signo político, tenga la atribución o la facultad de meterle mano a un fondo de pensiones para gastarlo en otra cosa. Hoy día las FP lo que hacen es tomar los fondos de los trabajadores y se los pasan y los invierten como mecanismo de financiamiento barato en los grandes grupos económicos. Y la gente lo que entiende es como que hay una expropiación privatizadora, digamos, de sus fondos de pensiones. Pero por eso tenemos que cambiar el eje de la discusión hacia la seguridad social. Okay. Ahora, convengamos en que también la mayoría estuvo de acuerdo en que los retiros era una mala política pública, no obstante aquello igual se realizaron. Y no uno, dos, sino que un poco más, ¿no es cierto? Pero quiero llevarlo por último, ya en el minuto final, senador, si usted me permite, a esta propuesta que la hemos visto en la situación inflacionaria y bueno, en el tiempo en Argentina, de la canasta, la regulación de los precios, de los elementos, los insumos básicos que hoy día uno los ve y bueno, ya perdió la razón y noción de cuánto suben. Absolutamente, estamos con una inflación de 9,5%, el peligro de los retiros era llegar a 15%, o sea, eso es muy grave para la economía chilena y para las familias finalmente. Y junto con la inflación, que tiene varios componentes nacionales e internacionales, hay especulación también, o puede haber especulación y colusión de precios de un mercado que es muy concentrado, que es oligopólico, etc. Y ahí hay que regular, obviamente. Ahora, para no quedarnos... Perdón, discúlpeme, rápidamente, sí, porque si no vamos a tener los resultados 2 años, 3 años más. No, absolutamente, esto es inmediato. Y una buena noticia que yo creo que va a ser anunciada la próxima semana es la negociación que está llevando el gobierno con la CUT sobre salario mínimo. Salario mínimo que va a empujar para que este año sea de 400.000 pesos. Es un aumento significativo que no había habido antes con apoyo a las pymes, pero además del salario mínimo se está negociando, y no puedo entrar en detalles ahora porque está en pleno proceso en desarrollo la negociación, que tiene que ver con una protección a la canasta básica. Perfecto. Y con medidas de protección social a la familia, de seguro de desempleo, etc. Y eso va a haber una muy buena negociación que va a ser anunciada probablemente la próxima semana por el gobierno, y esto es de cortísimo plazo, o sea, a tramitar ahora en mayo, el 1 de la vuelta de la esquina, el Día del Trabajador, de las y los trabajadores. Muy bien. Inmediato, buscando el bienestar social de la familia. Ya tenemos tema para volver a reunirnos, senador, y que no será el 2 de mayo que algunos querían, ¿no es verdad?, que fuera feriado y no solo el domingo, como uno. Pero bien, gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, Carlos, que esté muy bien y saludo a la audiencia de Quinta.